En el judaísmo ellos consideran que es la esfera espiritual, la que llaman Atzilot, es decir, de las emanaciones. Otras veces he comentado cómo de la emanación del perfecto vino la emanación de la madre, de la emanación de la madre vino la emanación del padre, y de la emanación del padre el hijo, y al hijo le dieron ángeles para que él comenzase su reino, ¿sí? Y así continuó la creación y el desarrollo de la vida hasta las cosas que vemos que se desarrollan a través de la procreación. Entonces, la esfera, mundo, universo, como queramos decirle, plano, dimensión de la emanación, creó la siguiente, que es la de Briah, o sea, de la creación. Esa a su vez, la de Yetzirah, es decir, la de la formación. Y esa, la última, que es la que nosotros llamamos de la materia o física, que es Asiá. En el sentido de la conciencia, también hay una relación. Y ellos consideran que el ser humano puede tener la conciencia que tiene ahora, que es la conciencia del Nefesh, es decir, del alma, de la psique, de lo que hemos estado hablando ahora. En otras palabras, este es el punto al que nosotros deberíamos aspirar. No aspirar a solamente la parte de ahora en la que estamos peleando. Izquierda la muerte, derecha la vida. Sino decir una vez por todas, me voy hacia la derecha, que es el camino más corto y más rápido, para llegar al siguiente nivel, que sería el nivel Ruach, que es decir, el espiritual. Ese es el que nosotros deberíamos anhelar, el del viento, ¿sí? Que no se ve porque no nos importa la vista, lo que nos importa es dejarnos llevar por aquello que es invisible, la fe, no por las cosas fenoménicas. Entonces Claro. Fíjense una curiosidad que estábamos mirando Federico y yo el jueves. El término alma, en latín, anima, de animar, procede de una combinación de términos fenicios, arameos y samaritanos, incluso de hebreo, que componen de dos sonidos. Decía que, ánima, aní, en lengua semítica es yo, de hecho en hebreo se dice aní, yo soy. Ma es qué es, la sustancia de algo, la razón de ser. Ellos consideran que la raíz de la cuestión fenicia y de las otras lenguas se relacionaba con la materia. Entonces el yo soy de la materia, el alma. Dice Génesis que se le dio a los animales alma y se le dio a los otros animales alma. Y fueron seres vivientes, bueno, en un sentido parecido a lo que después le ocurrió al hombre. Pero dice, y creó Dios seres vivientes, Nefesh, Hayat. Fíjense, aquí está Nefesh y aquí está Hayat. Perdón, Nefesh, Nefesh, y aquí está Hayat, sí, hasta arriba, Nefesh, Hayat. Entonces, ¿qué es Nefesh? Uno dice, es alma, pero ¿qué es el alma? El alma es entonces el vehículo para el cuerpo, es la identidad que somos, pero que no se ve. Entonces, es una identidad en el sentido espiritual, porque no es visible, pero es tan real como consideramos que cada uno de nosotros somos reales. El yo soy es el alma, no el cuerpo. O sea que si yo me saliese del cuarto y me mirase a mí mismo, diría, tú eres mi cuerpo, pero yo soy yo. Tú solamente eres el vehículo que yo utilizo. Es lo que conecta el espíritu al cuerpo. Claro, entonces el alma es el que debería estar, con respecto a los 5 sentidos, conectado con los ángeles de la naturaleza, de la vida, de la salud, de la alegría, de todos ellos, para entonces que conectar al plano que es el que nos interesa, que es el del espíritu, el del viento. ¿Por qué del viento? Porque lo sentimos pero no lo vemos. Porque la fe, sabemos que es por las experiencias que hemos vivido, pero si nos podemos discutir con alguien con respecto a lo que yo he sentido, lo que yo he entendido, sería ridículo al lado de una evidencia o una prueba. Entonces, no me baso de lo que veo, sino lo que yo sé que he entendido y que he visto. Si yo digo que tuve una visión o tuve un sueño, me dirán, muéstrame una prueba. No puedo mostrarte una prueba porque estamos hablando de trascender al siguiente nivel, que es de la fe. Claro, exacto, de la fe. Creo porque sé que creo, pero no porque lo haya visto. Pero que he visto y creo porque no tengo nada mejor que hacer. Pero la fe no es esa fe, sino es una convicción de algo que sé que está. Claro. Y la espero. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes tienen fe? Si cogiesen y les diesen una hoja y dijesen ¿por qué tienen fe? A lo mejor si ustedes les da diarrea mental y empiezan a decir, es que me ha pasado tantas cosas que esta hoja no me va a servir. Y si alguna vez intentan probarla científicamente, dirán, ninguna tiene sentido porque un científico me justificará cualquier cosa. Pero dicen, es que no puedo probar que todos los días de mi vida, desde que tengo lógica, las cosas que me han ocurrido, yo sé que no son casualidad. Entonces, ¿cómo haces? Dices, es que tiene que ser fe, porque yo sé que lo he vivido, yo sé que pasó tal cosa y dicho, esto fue de Dios. Si nosotros es un cúmulo que solamente tú sabes que eso es cosa de la fe.
pero no de que tú puedas coger y probarlo. La fe es la certeza de lo que se espera, Claro. la convicción de lo que no se ve. Claro, pero el sentido también es lo que tú has experimentado, También. pero no puedes probarlo, simplemente tú sabes que es así. Porque hay tanta gente que cree en Dios de una forma o de otra. Porque aunque el concepto ya de teología difieran, saben que hay algo más porque cosas han ocurrido en su vida que los llevan a poder considerar que hay algo más, aunque no sepan interpretarlo. ¿Sí? Entonces, si estamos en ese nivel, nuestro nivel siguiente es el espíritu. Pero espérate, antes que Sí. digas, estamos hablando de fe y la Biblia misma habla de que hay una sola fe. Que si es una sola fe, hay gente que dice, yo tengo fe, pero tengo fe porque Dios es grande, porque no sé qué, o no sé cuánto, no, la fe del carbonero, como decía tu padre. Esa fe que todos hay, tengo fe, por eso creo en Dios, porque tengo fe. Pero primero tienes que creer en Dios y luego decir que tienes fe. No, pero el hecho de que digan que tienen fe no quiere decir que eso sea fe, sino que ellos, Eso por es un esperanza, costumbrismo, ¿no? claro, por un costumbrismo, Porque tiene que ser uno. asocian fe de tal cosa. Por ejemplo, yo te digo, ¿tú viste lo que hizo Virgilio? Sí, tú pones la mano en el fuego, sí, yo doy fe. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo doy ese testimonio, pero eso no es fe. Entonces es porque también hay una cuestión en la lingüística, en la tradición, de que el concepto de fe se ha adaptado, se ha mezclado con ciertas ideas Es una sociales. realidad, no es una fe. Claro. En el caso de... Pero no quiere decir que la palabra fe esté mal, sino que la forma en la que la sociedad ha ido cogiendo la palabra fe le ha dañado el significado. lo Pero que- fe es una sola, sino que la forma tradicional... Manuel se refiere a otra Distinta. cosa, a un Señor y una fe y un bautismo. Por eso, pero ¿por qué dijeron una fe? Porque había muchas muchas, razones, ¿no? porque había muchas, y algunas fe, algunas esperanzas están disfrazadas de fe. Que el Claro. mismo- Pero la fe, claro, la fe no es esperanza, la fe es verdad, por eso la raíz es la misma. Es que esa es la cuestión. Si la gente, los cristianos, para no poner gente que es muy vulgar, si los cristianos o las personas entendieran realmente lo que quiere decir fe, yo creo que no habría tanto problema en ese sentido. Pablo Mira, de los perdona que diga, yo tengo un amigo, Pablo. perdona, Sí. yo tengo un amigo que no tiene fe, y la fe de él es un buen comer y un buen quedar. Esa es la fe que tiene él. Claro, esas son realidades del momento fisiológico. Pero bueno, vale, eso es como el que dice que es ateo y punto. Pero volviendo, dejando a un lado el chascarrillo, ahí nos dice en esos 3 pasos que escribe Pablo en la carta de los Efesios, te empieza diciendo que es un Señor. Ahí es donde tiene uno que fijar, de poner la mirada, poner el pensamiento y nuestra energía hacia ese Señor. Una fe en quien es y el poder que tiene y lo que tiene que repercutir en él. Y un bautismo es sumergirnos en la obra que Él nos manda para hacer. Y de esa forma tenemos la conexión directa. O sea, en 3 pasos. Sí, entonces, Esa es la fe. estamos en el plano en el que somos alma. ¿Y cómo se traduce alma? El hecho de que algo que no se vea, de repente aparece, o no aparece, sino que motoriza un cuerpo, porque los animales también motorizan un cuerpo, seguro que ellos tienen su alma, pero distinta a la nuestra. Y ahora explico por qué. Entonces, son el mecanismo invisible que mueve el mecanismo visible, igual que el mecanismo invisible de estos son circuitos, cables, electricidad y demás, pero nosotros vemos es la pantalla. Ahora vemos la forma, la silueta, que nos permite ver pies, manos, tal, y lo demás que tapa, gracias a Dios, la ropa, ¿no? Entonces, esa es la figura exterior, el el holograma o proyección de todas esas moléculas que a su vez hay una ley invisible que las rige, ¿no? Entonces tenemos eso, es el alma, el mecanismo de esos animales. Pero hay otra cuestión, las plantas no tienen alma y sin embargo se mueven. Entonces hay cosas físicas y otras cosas que tienen un vehículo que las hace mover, ¿no? Y ese es el elemento espiritual que hay en ellos. El elemento espiritual, no el espíritu, que son cosas distintas. Después está la cuestión espiritual, que es lo que nosotros deberíamos anhelar, trascender a otro nivel, a un nivel como son los ángeles, así como deberíamos ser nosotros. No los ángeles que han desertado, sino los ángeles que son perfectos. Bien, ese es el nivel del espíritu. Como decía Jesús también, es necesario nacer en el agua y en el espíritu, porque se puede nacer en el agua. Es decir, yo me comprometo, hago
la inmersión, porque eso representaba el hecho de que yo me voy a incluir en una secta, porque lo hacían, es un sistema de iniciación. Algunas hacían, te hacen una marca o te pones una firma o lo que sea, no, ellos te insumergían en el agua, ese es el símbolo. Tú te mojas, ¿no? Como dice por ahí, te mojas el culo, ¿no? Entonces te mojas, dice, te mojas, pero si te mojas, pero después tú mismo por dentro no eres una criatura espiritual, no te creas que por haberte mojado entonces ya vas a entrar al reino de los cielos, tienes que demostrar que eres espiritual, entonces es por el agua y es por el espíritu, entonces ahí no está, el agua y el espíritu, ¿bien? Esto no es el agua, me refiero a que el agua es el sistema de iniciación y el espíritu es que realmente vive según el espíritu. Pero sigamos avanzando, que sería lo que realmente hemos de ser. Neshima se dice en español aliento o está relacionado con la respiración. ¿Sí? Se dice que el hombre en un principio no se podía mover, en el sentido de que no podía reaccionar como una criatura espiritual. Y algunos textos antiguos decían, por ejemplo, que él erraba entre los animales, andaba por ahí vagabundo, bebía de las charcas, andaba con harapos, era un desordenado, no tenía principios, ética, moral, todo para él era simplemente fornicación, hasta que de repente le mandan a una mujer que se pone al lado de él y le llama la atención. Le dice, ¿por qué actúas de esa manera si tú puedes ser incluso un rey, puedes ser un dios, puedes actuar de otra forma? Y él de repente le cambia el chip. Él trasciende solamente su forma de pensamiento, su forma de ver la vida. La ve a ella y dice, pues es también algo parecido a mí, sin embargo, se viste bien, se cuida, la estética, habla bien, se comporta bien y está en un sitio civilizado, yo me comporto como un loco. Pues dejó los animales, dejó todo eso y empezó a comportarse de una forma lógica. ¿De quién está hablando? Un cambio, ¿no? Un cambio. No, se llamaba Enkidu. Eso se llama la épica de Gilgamesh. Entonces, ese es un paralelismo, una historia que es antigua. Ellos la tenían de su relato, otros lo tenían de otro relato. Y ahí viene la historia, parte de la historia de ese supuesto Adán. Acuérdense, Adán es un colectivo. Uno de ellos, de ese colectivo, fue el que tuvo esa experiencia en que la mujer le hizo ver que no tenía que comportarse como una bestia. ¿Sí? Y dice el texto que él recibe aliento. Aliento, Neshima. Sabía yo que algo tenía que ver, si no era tranquila. Que las mujeres tienen 1500, ¿cómo se dice? 1500 genes más que nosotros. ¿La persona de esta etapa? Bien, entonces, fíjate eso. Entonces dice que el hombre estaba como en una tarde Si más. no fuera por nosotros no estaría realizada. En un sueño profundo. ¿Sí? Estaba el hombre en un sueño profundo y se le infundió aliento en esa época, ¿sí? Neshima, y fue el hombre un ser viviente. ¿No dice la escritura eso? Sí. Entonces yo me pregunto, si entonces es un ser viviente, y antes me decían que los animales eran seres vivientes, ¿qué era antes de que recibiese el aliento? Sí, esta es la pregunta. Entonces el hombre antes se comportaba como ¿qué? Como una bestia irracional. No tenía conciencia. Él solamente sabía, tengo hambre, cazo, como. Tengo ganas de sexo, voy y me monto a la otra que sea de cualquier otro vecino. ¿Sí? Tengo necesidad, no importa que son los demás, ahí me quito el rollo ese, ¿cómo es? El tapón ese que se pone los... El tapón. El tapón y se sale como... Sí. El tapón. Ay, se me puede el nombre. Taparrabo. Eso. Y si no se cabo, tiene tapa. Claro, cualquier cosa, por ejemplo, tengo una diferencia contigo, cojo una piedra y te la abro la cabeza. Sí, pero no hay una ley que me diga que no. Entonces, no existía un principio ni lógica, simplemente era un ser irracional, un chimpancé, un mono. Entonces, cuando él adquiere conciencia, que es lo que... Entonces, ¿qué? ¿Para qué servía el hombre? Si solo era para trabajar. Ellos querían, los dioses de aquel entonces, querían que el hombre fuese una pregunta, querían un hombre bobo y tonto.